Emma tuvo una aventura y quedó embarazada de mellizos, pero durante 18 años les dijo que yo era su padre y me buscaron porque creyeron sus mentiras. Hacía exactamente 19 años que no escuchaba el nombre de Valeria, y si soy completamente honesto, mi vida en la capital española había sido una obra de arte impecable desde que firmamos aquel tormentoso divorcio. Aquella mañana de martes, me encontraba en el baño privado de mi despacho, ubicado en un imponente edificio de cristal y acero sobre el Paseo de la Castellana, en el corazón financiero de Madrid. Me miré en el enorme espejo de cuerpo entero mientras me ajustaba el nudo impecable de mi corbata de seda italiana. A mis 40 y pocos años, mi físico seguía siendo mi mejor y más letal carta de presentación. Mi cabello lacio negro azabache estaba perfectamente peinado hacia atrás, brillando ligeramente bajo las luces dicroicas, sin un solo mechón fuera de su lugar milimétrico. Mantenía ese físico atlético, definido y profundamente trabajado que me costaba horas de entrenamiento diario de alta intensidad. Mis hombros anchos llenaban a la perfección el traje a medida oscuro. Y la mandíbula marcada que siempre me había caracterizado le daba a mi rostro esa dureza implacable, casi esculpida en piedra. Pero lo que siempre detenía a la gente a mi alrededor, lo que imponía silencio en cualquier sala de juntas, era mi mirada de cazador, esos ojos intensos, penetrantes, oscuros. Seguros de sí mismos y ligeramente intimidantes que parecían leer las debilidades y el alma de quien se cruzara en mi camino. Tenía el porte indiscutible de un modelo masculino internacional y lo sabía perfectamente, lo usaba a mi favor en cada negociación, en cada evento social en los barrios más exclusivos de Europa. Y en cada aspecto de mi vida. Todo, absolutamente todo, estaba bajo mi absoluto y estricto control. O al menos, eso era lo que yo creía firmemente hasta ese momento. Porque justo en ese instante, el teléfono corporativo que descansaba sobre mi escritorio de caoba vibró de una forma que, por alguna razón instintiva que aún hoy no comprendo del todo, me heló la sangre en las venas. Pero eso no era lo peor. Lo que estaba a punto de desatarse iba a destrozar mi perfecta realidad en pedazos. Para lograr entender la magnitud de la pesadilla tóxica que estaba a punto de desatarse en mi vida, tienen que entender primero quién era Valeria. Ella no era, bajo ninguna circunstancia, una mujer ordinaria de la que te olvidas fácilmente. Cuando nos conocimos hace más de 2 décadas en un exclusivo club privado cerca del Palacio de Versalles, en París, ella literalmente paralizó el lugar entero al entrar. Valeria tenía un cabello largo ondulado castaño miel que caía en una cascada brillante sobre su espalda, capturando los reflejos de las luces de cristal del recinto. Su figura era un escándalo absoluto, una obra de arte peligrosa, curvas pronunciadas, un pecho prominente que desafiaba la gravedad de sus ajustados vestidos de diseñador. Glúteos marcados con precisión y una cintura tan definida que parecía cincelada a mano. Caminaba con la presencia, el peso y el porte de una modelo de alto nivel, pisando fuerte, exigiendo la total atención del mundo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y, por supuesto, tenía esa misma mirada de cazador, una mirada magnética, letal, depredadora, que te atrapaba, te asfixiaba lentamente y te dejaba sin oxígeno antes de que pudieras reaccionar. Caí de lleno en su trampa. Nos casamos en una ceremonia exuberante en Roma, vivimos un tiempo entre nuestro lujoso departamento en el barrio de Malasaña, en Madrid, y viajes constantes por negocios a Milán y Viena. Éramos la pareja envidiada de nuestro círculo. Pero toda esa perfección visual y financiera era una fachada asquerosa, una ilusión montada sobre cimientos podridos. Hace 19 años, la descubrí en nuestra propia cama matrimonial en Madrid con un imbécil mediocre que, irónicamente, no le llegaba a los talones ni en presencia ni en estatus. El divorcio fue rápido, quirúrgico, frío y brutal. La dejé literalmente en la calle, me quedé con absolutamente todo lo que me pertenecía por derecho, corté sus tarjetas de crédito europeas y borré su existencia de mi vida como si fuera una mancha de suciedad. Yo todavía no entendía lo que venía. Creí que ese era el final de la historia. ¡Qué estúpido fui! Aquella tarde fatal, salí de mi despacho en la Castellana sintiendo una extraña opresión en el pecho, y decidí caminar un poco para despejar la mente. El clima en Madrid era perfecto, ese frío seco característico que te limpia los pulmones al respirar. Caminé con paso firme hacia la monumental Plaza de Cibeles, observando la arquitectura majestuosa. Las fachadas blancas y detalladas de los edificios clásicos europeos que siempre me daban una profunda sensación de estabilidad y poder. Crucé la avenida hacia una exclusiva cafetería en la esquina, un lugar refinado de techos altos, lámparas de araña y mesas de mármol importado. Donde solía tomar un espresso doble en soledad antes de volver a mis interminables reuniones vespertinas. Me senté en mi mesa habitual, justo al lado del enorme ventanal que daba directamente a la bulliciosa calle de Alcalá. El camarero, vestido de impecable etiqueta, me trajo mi café sin que yo tuviera siquiera que pedirlo, conociendo mi rutina al detalle. Estaba revisando unos correos urgentes en mi teléfono móvil, completamente absorto en los números y proyecciones de mi última inversión inmobiliaria en Zúrich. Cuando una sombra densa bloqueó repentinamente la luz del sol de otoño que entraba por el cristal. Levanté la vista de inmediato, preparándome instintivamente para fulminar con mi mirada de cazador a quienquiera que tuviera la insolencia de interrumpir mi preciada paz. Ahí fue cuando todo cambió de forma irreversible. La frase de advertencia que estaba a punto de soltar con dureza murió ahogada en mi garganta. Frente a mí, plantado como una estatua, había un joven. Un chico que no pasaba de los 18 años. Lo que me dejó completamente petrificado, lo que paralizó cada músculo de mi cuerpo, fue que, al mirarlo a la cara, sentí que estaba viendo un fantasma brutalmente distorsionado de mi propio pasado. El chico tenía un físico que ya imponía un profundo respeto y amenaza a pesar de su corta edad. Era alto, muy alto, con hombros anchos y una complexión muscular visiblemente desarrollada que se marcaba incluso bajo la gruesa tela de su suéter oscuro de cuello alto. Tenía el abdomen definido, una postura rígida y marcial, y un innegable porte de modelo masculino internacional, exactamente igual que el mío cuando tenía su edad y que aún conservaba.
Su cabello ondulado castaño claro caía ligeramente desordenado sobre su frente, dándole un aire rebelde, fiero, pero sumamente cuidado. Sin embargo, lo que verdaderamente me destrozó los nervios, lo que hizo que el pulso me latiera en los oídos, fue su rostro. Tenía exactamente mi misma mandíbula marcada, esa dureza geométrica en los ángulos de la cara, pero sus facciones centrales, sus facciones tenían un rastro inconfundible, venenoso y familiar de Valeria. ¿Y sus ojos? Dios mío, sus ojos. Tenía una mirada de cazador, idéntica a la de su madre y a la mía, intensa, oscura, penetrante, rebosante de seguridad en sí misma, agresivamente intimidante. Una mirada magnética que chocó de frente contra la mía como un tren descarrilado a toda velocidad. Me observaba desde arriba con una mezcla tóxica de odio profundo, curiosidad morbosa y una tristeza amarga que trataba torpemente de ocultar detrás de una máscara de hielo puro. El mundo entero a mi alrededor pareció silenciarse de golpe. El ruido ensordecedor del tráfico en la calle de Alcalá, el tintineo constante de las tazas de porcelana fina chocando contra los platos, las conversaciones en francés y español de las mesas vecinas, todo desapareció. Succionado por un vacío. Lo siguiente no tenía ningún sentido. No tengo la menor idea de si sabe siquiera quién soy, dijo el chico, rompiendo el silencio sepulcral que se había formado entre nosotros. Su voz era increíblemente grave, firme, sin un solo temblor de duda. Hablaba con un acento neutral, perfectamente educado, pero cada palabra que pronunciaba cargaba un veneno concentrado que me erizó la piel bajo la camisa a medida. Antes de que yo pudiera procesar la agresión y articular una sola sílaba de respuesta, otra figura esbelta apareció silenciosamente detrás de él, tomando asiento en la silla vacía frente a mi mesa sin pedir permiso ni disculpas. Era una chica, evidentemente de la misma edad. Y si la presencia del chico me había dejado sin palabras, la visión de la chica me robó el oxígeno de los pulmones por completo. Era la imagen viva de la traición que sufrí, encarnada en una perfección física absoluta. Tenía un deslumbrante cabello lacio rubio dorado, brillante y sedoso, que le caía en una cortina perfecta sobre los hombros y la espalda. A sus cortos 18 años, ya poseía una figura madura que literalmente detenía el tráfico, curvas extremadamente pronunciadas, una cintura minúscula y definida. Un pecho prominente que resaltaba bajo su blusa de seda y la presencia imponente, altiva y casi aristocrática de una modelo de alto nivel. Vestía una gabardina elegante color beige y se movía con una gracia felina y letal. Y sí, ella también clavó en mí sin dudarlo esa maldita mirada de cazador. Sus ojos eran gélidos, calculadores, penetrantes hasta el hueso. Me estaban acorralando, encerrando en mi propio territorio, en medio de uno de los barrios más exclusivos y seguros de Madrid, y por primera vez en décadas. Yo me sentía como una presa acorralada en un callejón oscuro sin ninguna salida visible. En ese momento supe que algo estaba asquerosamente mal. Tragué saliva lentamente, obligándome con una fuerza de voluntad sobrehumana a recuperar mi compostura habitual. Yo no era, ni de lejos, un hombre que se dejara intimidar o arrinconar por dos adolescentes atractivos, por muy imponentes y desafiantes que fueran sus presencias físicas. Enderecé la espalda contra el respaldo de cuero de la silla, saqué el pecho haciendo notar mi propio físico atlético y mi presencia bajo el costoso traje. Y les devolví la mirada de cazador con toda la furia silenciosa y la autoridad que pude reunir desde mis entrañas. ¿Quiénes demonios son ustedes dos y qué diablos quieren en mi mesa?, exigí saber, mi voz sonando como el restallar de un látigo en medio de la atmósfera elegante de la cafetería. La chica del cabello lacio rubio dorado sonrió, pero fue una sonrisa completamente desprovista de cualquier calidez o alegría. Era una mueca cínica, retorcida, una copia carbón exacta, aterradora, de la misma sonrisa sarcástica que Valeria solía ponerme antes de apuñalarme por la espalda con sus mentiras. ¡Qué enorme y patética decepción!, susurró ella con voz aterciopelada, cruzando con lentitud y arrogancia sus piernas largas y estilizadas bajo la mesa de mármol. Nosotros, en nuestra ingenuidad, pensamos que al menos tendrías la decencia básica de reconocernos al vernos. Después de todo, según nos han enseñado toda la vida, compartimos la mitad de tu maldita sangre. El aire abandonó mis pulmones por completo. El cerebro me hizo un cortocircuito violento, bloqueando mis pensamientos racionales. ¿Mi sangre? Eso era una locura total. Yo nunca tuve hijos. Nunca quise tenerlos con Valeria, y después de nuestro asqueroso divorcio, me aseguré celosamente de que mi vida personal fuera hermética y estéril. Miré fijamente al chico del cabello ondulado castaño claro, buscando una broma, un error. Pero él asintió lentamente, confirmando cada una de las palabras venenosas de su hermana con una gravedad sepulcral. 18 malditos años, dijo el muchacho, inclinando su gran torso sobre la mesa de mármol, invadiendo agresivamente mi espacio personal, desafiando mi autoridad. 18 años enteros nos tomó rastrearte y encontrarte. Te escondiste muy bien en tus torres de cristal en Europa, papá. Lo que descubrí después me dejó helado, congelando mi sangre. La simple palabra papá escupida de su boca me golpeó con la fuerza física y contundente de un bate de béisbol impactando de lleno en mi estómago. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, retrocediendo desesperadamente en el tiempo, buscando fechas, buscando errores lógicos. 19 años atrás, el estallido del divorcio en Madrid. 19 años atrás, el descubrimiento humillante de la infidelidad en nuestro opulento departamento en Malasaña. Las fechas no cuadraban, o quizás, para mi absoluto horror, cuadraban demasiado bien, de una forma enfermiza. Si estos dos imponentes chicos frente a mí tenían 18 años, eso significaba que Valeria, esa víbora, se había embarazado exactamente en la misma época en que la descubrí revolcándose en mi cama. O inmediatamente después de que la arrojara a la calle bajo la lluvia. Pero yo sabía, con una certeza médica absoluta y rotunda que no admitía debate, que esos niños no podían ser genéticamente míos. Yo había tomado mis propias y secretas precauciones de las que ella nunca supo nada.
Yo era completamente estéril, por elección propia y deliberada, desde mis 25 años. Una vasectomía de primer nivel de la que jamás le hablé porque, en el fondo de mi ser, nunca confié en ella lo suficiente como para darle ese poder sobre mí. Entonces, ¿qué clase de juego macabro, retorcido y perverso era este? ¿Por qué estos dos jóvenes increíblemente atractivos, imponentes y llenos de una rabia palpable me estaban llamando padre en el centro neurálgico de Madrid? Ustedes dos están profundamente equivocados, dije por fin, mi voz bajando una octava entera, volviéndose peligrosa, cargada de una amenaza letal y silenciosa. Mi mirada de cazador no titubeó. Yo no tengo hijos. Jamás los tuve. Se equivocaron de hombre, de historia y de objetivo. Así que les sugiero enfáticamente que se levanten de esta mesa de inmediato y desaparezcan antes de que llame a la seguridad privada y los haga expulsar a patadas a la calle, frente a todo el mundo. Nunca me imaginé lo que iba a escuchar a continuación. El chico no se inmutó en lo más mínimo ante mi amenaza directa. Su mirada de cazador se intensificó aún más, sus ojos oscuros perforando los míos como dagas de hielo, demostrando que no me tenía ni una pizca de miedo. Metió la mano dentro de su chaqueta, sacó un sobre de cuero grueso y desgastado y lo arrojó con violencia sobre la mesa. El sobre de cuero golpeó ruidosamente la porcelana fina de mi taza de café, derramando unas gotas oscuras y humeantes sobre el inmaculado mármol blanco, manchando la escena. Nuestra querida madre, Valeria, nos advirtió que reaccionarías exactamente así, intervino nuevamente la chica del cabello lacio rubio dorado, acomodando su postura con una elegancia que me daba náuseas. Su tono de voz era asquerosamente calmado, calculado, como si estuviera saboreando y disfrutando mi visible desconcierto. Nos dijo incontables veces que eras un cobarde sin remedio. Un hombre patéticamente narcisista, obsesionado hasta la enfermedad con su físico atlético y su vida perfecta, que nos abandonó sin mirar atrás cuando ella estaba apenas embarazada de 4 meses porque, según ella, no querías arruinar ni comprometer tu precioso, frívolo y libre estilo de vida europeo. Nos dijo durante años que te fuiste corriendo a vivir tu fantasía de soltero millonario en las mejores capitales, dejándola a ella completamente rota, deprimida y sola. Obligada a criar a 2 mellizos sin recibir jamás un solo centavo, ni una llamada, ni una muestra de interés de tu parte. La ira hirviente, espesa y tóxica empezó a burbujear en mi sangre, quemándome por dentro. El nivel estratosférico de cinismo, la absoluta y monstruosa desfachatez de esa mujer me superaba. No solo me había engañado en nuestra propia cama matrimonial en Madrid, revolcándose con la escoria, sino que además había utilizado su propio y asqueroso embarazo producto del amante para construir y pulir una narrativa de víctima perfecta, arruinando sistemáticamente mi nombre y envenenando sin piedad las mentes inocentes de estos dos chicos durante casi 2 décadas. Y ojalá eso hubiera sido todo, ojalá la locura terminara ahí. Respiré hondo, tratando de no perder los estribos, sintiendo el fuerte aroma del café tostado mezclado ahora con el costoso perfume floral que llevaba la chica rubia y la penetrante loción amaderada del chico. Todo en su aspecto físico y en su ropa gritaba lujo, un lujo refinado que seguramente algún otro incauto o ella misma había pagado a base de engaños. Miré con asco el sobre de cuero desgastado sobre la mesa manchada. No quería ni tocarlo. Sabía, con la certeza de quien conoce al diablo, que adentro había montones de mentiras minuciosamente fabricadas. Documentos falsificados o fotografías malintencionadamente diseñadas para sostener la gran ilusión de Valeria. Cerré los ojos por una mínima fracción de segundo, y la imagen nítida de Valeria hace 19 años volvió a estrellarse contra mi mente con una claridad que me dio ganas de vomitar. Recordé exactamente la noche que la descubrí. Fue a finales de octubre. Llovía a cántaros sobre Madrid, una tormenta que inundaba las calles. Yo había regresado 2 días antes de lo previsto de un agotador viaje de negocios en Berlín. Al abrir la puerta principal de nuestro lujoso ático en Malasaña, el silencio del largo pasillo me pareció extraño, denso. Caminé despacio por el suelo de madera de roble oscuro, y al acercarme a la inmensa puerta de la habitación principal, escuché los ruidos inconfundibles. Empujé la puerta con fuerza y allí estaba ella, con su cabello largo ondulado castaño miel esparcido desordenadamente por las costosas almohadas de seda, gimiendo y retorciéndose bajo el peso de un miserable instructor de tenis que tenía la mitad de mi presencia física, de mi dinero y de mi valor. Ella se giró al escuchar la puerta, me vio de pie en el umbral, y en lugar de llorar, gritar, asustarse o pedir perdón de rodillas como cualquier persona atrapada, me clavó de frente esa mirada de cazador. Desafiante. Soberbia. Casi orgullosa de su humillación hacia mí. La eché a patadas de mi propiedad, bajo la lluvia torrencial y helada esa misma noche, sin dejarle sacar ni un solo abrigo. No hubo discusiones. No hubo segundas oportunidades. Al día siguiente, moví todas mis influencias legales, congelé sus cuentas bancarias compartidas y la borré del mapa en menos de 72 horas. Ahí entendí que me habían mentido toda mi vida. Pero lo que estaba a punto de descubrir me probaría que a estos chicos les habían destrozado la realidad. Abrí los ojos bruscamente y enfoqué toda mi furia contenida en los mellizos frente a mí. Eran especímenes humanos verdaderamente impresionantes, dignos de admiración física, no lo podía negar aunque quisiera. El chico, con sus hombros anchos y su mandíbula marcada que parecía cortada a cuchillo, parecía listo para iniciar una pelea a puñetazos en medio del elegante café si yo daba un paso en falso. La chica, con su pecho prominente, sus curvas pronunciadas y su imponente postura de modelo de alto nivel, irradiaba una frialdad magnética y peligrosa que cortaba el ambiente. Eran, a simple vista, los hijos estéticamente perfectos para una psicópata calculadora como Valeria. Estaban diseñados para destruir, para intimidar, para cazar a sus presas. Pero se habían equivocado abismalmente de objetivo, se habían metido directo en la cueva del lobo equivocado. Yo no era una víctima fácil a la que pudieran quebrar con culpa barata.
Mi cabello lacio negro azabache no se inmutó ni un milímetro mientras me inclinaba lentamente hacia adelante, apoyando mis codos pesadamente sobre la mesa de mármol, acortando la distancia física entre nosotros. Mi cuerpo y mi físico atlético se tensaron bajo el traje de diseñador y dejé que mi propia mirada de cazador brillara con una oscuridad absoluta. Una advertencia letal de que estaban a punto de cruzar una línea de la que no habría ningún tipo de retorno. Abran el maldito sobre, ordené, mi voz sonando baja, rasposa y cargada de una autoridad aplastante. Si de verdad tienen tantas pruebas tangibles de que soy el monstruo desalmado que su querida madre les dibujó en la cabeza, pónganlas sobre esta mesa ahora mismo. Muestren el asqueroso teatro que les armó. El chico del cabello ondulado castaño claro apretó la mandíbula con tanta fuerza que vi un músculo saltar violentamente en su mejilla. Agarró el sobre de cuero, rasgó la solapa con rabia y sacó un grueso puñado de papeles amarillentos y fotografías impresas. Los esparció frente a mí sobre la mesa con evidente desprecio. Lo primero que captó mi vista fue un acta de nacimiento oficial, emitida por un reconocido hospital en las afueras de París. Precisamente el lugar donde yo sabía que Valeria se había escondido al principio tras la humillación del divorcio. Leí los nombres de los recién nacidos. Y allí estaba, en la casilla del padre, impreso con tinta negra y oficial, mi nombre completo. Falsificado con una precisión escalofriante, por supuesto. Yo jamás había firmado absolutamente nada en ningún hospital francés, yo ni siquiera estaba en Francia en esa época, yo estaba encerrado en mi departamento en Madrid, tragándome mi orgullo. Rehaciendo mi vida y construyendo los cimientos de mi imperio corporativo. Pero la audacia, la maldad pura de utilizar mi identidad legal para registrar a sus hijos bastardos era monumental. Luego vi el resto de las cosas y sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Eran fotografías mías. Decenas de fotografías mías, sacadas clandestinamente de revistas de negocios europeas, recortes de periódicos financieros que documentaban mis eventos y éxitos en Roma, en Berlín, en Lisboa. Fotos mías de paparazzi saliendo de las terminales de aeropuertos, entrando a restaurantes de ultralujo. Y lo más perturbador, junto a esas fotos, había un fajo de cartas. Cartas escritas con la inconfundible caligrafía elegante, alargada y retorcida de Valeria. Cartas completamente falsas que, supuestamente, yo les había enviado a ellos cuando eran pequeños. En esas líneas enfermizas, había promesas vacías de que iría a visitarlos a su casa en los fríos suburbios de Ámsterdam, donde me dijeron que se mudaron años después. Promesas retorcidas de que los amaba profundamente pero que mi nueva, importante y ocupada vida empresarial europea no me permitía tenerlos cerca ni ser un padre presente. Sentí náuseas violentas. Un asco físico, visceral, subiendo por mi garganta como ácido. La chica rubia cruzó los brazos fuertemente bajo su pecho prominente, mirándome con un desdén y una decepción absolutos. Te escribimos cientos de cartas, dijo ella, su voz temblando por primera vez desde que se sentó, revelando por fin una pequeñísima grieta humana en su impecable armadura de frialdad y orgullo. Cada maldito cumpleaños, cada Navidad, cada Día del Padre. Mamá nos decía que te las enviaba directamente a tu oficina principal en Milán por correo certificado y que tú, simplemente, las tirabas a la basura sin abrirlas. Nos hizo crecer creyendo que éramos un error vergonzoso que querías borrar a toda costa de tu historial perfecto. La línea final de este teatro me empujó al límite de mi cordura. Su madre es una mentirosa clínica, una sociópata narcisista de manual que los ha estado utilizando como malditos escudos humanos durante 18 años de sus vidas, solté de golpe. Cada sílaba cargada de un desprecio tan oscuro que casi se podía tocar en el aire. El chico intentó levantarse de un salto, su físico imponente amenazando con violencia física inmediata. Pero levanté una mano con firmeza y mi mirada de cazador lo clavó de nuevo en la silla como si lo hubiera atravesado con una lanza. Siéntate ahí y escúchame bien, rugí, aunque me esforcé por mantener el volumen lo suficientemente bajo para no alertar a los demás clientes de la cafetería madrileña, que ya empezaban a mirarnos de reojo. Tengo 45 años. Hace exactamente 20 años, me sometí a una vasectomía irreversible en una clínica privada de alta seguridad en Zúrich. Es física y biológicamente imposible que yo haya engendrado a nadie. Físicamente imposible. Su adorada madre me engañó en mi propia cama matrimonial con otro hombre, se embarazó de él como una estúpida, y cuando la eché a la calle como la basura infiel que era, decidió robar mi identidad y usar mi nombre para lavar su propia culpa y justificar ante ustedes el hecho innegable de que su verdadero padre, el amante con el que se revolcó, también la abandonó y no quiso saber nada de ustedes. Ustedes no son mi sangre. Ustedes son el producto vivo de la infidelidad que destruyó mi matrimonio. El silencio sepulcral que siguió a mis brutales palabras fue ensordecedor, denso, casi asfixiante. Vi claramente cómo el color abandonaba por completo el rostro pálido del chico. Su cabello ondulado castaño claro pareció perder todo su brillo mientras sus ojos, esa intensa mirada de cazador que tanto se parecía a la de su madre, se abrían desmesuradamente, sumidos en un estado de shock catatónico. La chica del cabello lacio rubio dorado se llevó una mano temblorosa a la boca, sus facciones perfectas contorsionándose en una mueca de horror puro, desolación y negación. Habían construido toda su identidad, toda su infancia, todo su odio vital en torno a la figura de un villano cruel que, en realidad, nunca existió. Y ahora, todo ese monumental castillo de naipes podridos se derrumbaba aplastándolos en pleno centro de Madrid. Pero justo cuando pensé que el durísimo mensaje había quedado claro, justo cuando creí ingenuamente que la verdad irrefutable por fin había destruido para siempre la red de mentiras de Valeria, el chico metió la mano temblorosa en el bolsillo de su pantalón oscuro. Sacó un teléfono celular de última generación, desbloqueó la pantalla con dedos torpes y me mostró un mensaje de texto reciente. Un mensaje que acababa de recibir hace escasos 10 minutos y que no había leído hasta ahora. No, no puede ser verdad lo que dices, tartamudeó el chico, con la voz quebrada y los ojos llenos de un pánico irracional. ¿Por qué? Porque mamá nos acaba de escribir ahora mismo.
Dice que está aquí. En Madrid. Y que viene caminando hacia esta misma cafetería. Saber que Valeria estaba a pocos metros de distancia, caminando por las elegantes aceras de la calle de Alcalá en Madrid hacia nuestra mesa. Fue como si alguien hubiera detonado una carga de profundidad directamente en mi sistema nervioso. Habían pasado 19 malditos años desde la última vez que vi su rostro, desde aquella tormentosa noche en nuestro lujoso piso de Malasaña donde la eché a la calle por revolcarse con otro, y ahora. El fantasma más asqueroso de mi pasado venía a reclamar una obra de teatro macabra que ella misma había dirigido desde las sombras. Mi mente, usualmente fría, analítica y acostumbrada a aplastar rivales en las juntas directivas de Zúrich y París, se bloqueó por una fracción de segundo ante la monstruosidad de su cinismo. Miré fijamente al chico frente a mí. Su teléfono móvil de última generación aún temblaba entre sus manos grandes, la pantalla iluminando su rostro pálido. Él, con su cabello ondulado castaño claro y sus hombros anchos que le daban un innegable porte de modelo masculino internacional, parecía haberse encogido de golpe. Toda esa agresividad marcial con la que me había confrontado y amenazado minutos antes se estaba desmoronando, dejando a la vista a un joven que empezaba a darse cuenta de que toda su vida era una mentira prefabricada. A su lado, la chica del cabello lacio rubio dorado respiraba con una dificultad visible, casi hiperventilando. Su pecho prominente subía y bajaba rápidamente bajo su impecable blusa de seda, y sus curvas pronunciadas se tensaron mientras se aferraba al borde de la mesa de mármol con nudillos completamente blancos. Ambos compartían esa misma mirada de cazador, intensa, magnética y penetrante, pero ahora, esos ojos depredadores estaban nublados por una confusión aterradora y un dolor sordo. Estaban viendo como la única realidad que conocían, la imagen del padre villano que los abandonó, se hacía pedazos frente a la innegable verdad biológica de mi vasectomía. Pero eso no era lo peor de la situación. Lo verdaderamente escalofriante era la anticipación tóxica, el reloj invisible que marcaba los segundos hasta el impacto. La espera. El saber que la arquitecta de este infierno psicológico estaba a punto de entrar y materializarse frente a nosotros. Guarda ese maldito teléfono, ordené con una voz tan baja, oscura y áspera que pareció raspar el aire perfumado de la elegante cafetería. Mi propio físico atlético se tensó agresivamente bajo el traje oscuro a medida. Pasé una mano firme por mi cabello lacio negro azabache, asegurándome de que ni un solo mechón estuviera fuera de lugar, preparándome físicamente para una zona de guerra. Mis ojos, cargados con mi propia mirada de cazador, los fulminaron a ambos. Si esa mujer entra por esa puerta, no quiero que ninguno de los dos pronuncie una sola palabra. La van a escuchar a ella, van a ver cómo actúa, y luego me van a escuchar a mí destrozar cada una de sus mentiras en su propia cara sin ningún tipo de piedad. Y entonces, el tintineo agudo de la campana de bronce sobre la puerta de cristal de la cafetería resonó en todo el local. Ahí fue cuando el aire se congeló de forma irreversible. Giré el cuello lentamente, sintiendo el crujido de mis propias vértebras por la tensión, y enfoqué mi vista hacia la entrada. El mundo entero pareció detenerse, los murmullos de las mesas vecinas se apagaron y el ruido del tráfico europeo de la plaza de Cibeles desapareció por completo. Valeria cruzó el umbral, y la visión fue un golpe directo al estómago. A pesar de tener más de 40 años, su apariencia seguía siendo un escándalo visual absoluto. Era una mujer espectacularmente atractiva, imponente, extraordinariamente bien conservada, parecía al menos 10 años más joven, irradiando el aura intocable de la élite. Su cabello largo ondulado castaño miel caía en ondas perfectas y voluminosas sobre un abrigo de lana color camello extremadamente costoso, que se ceñía en su cintura y resaltaba sin pudor su pecho prominente y sus curvas pronunciadas. Caminaba con esa misma arrogancia letal, pisando el suelo de madera del local con tacones de aguja como si fuera la dueña absoluta del edificio, proyectando la innegable presencia de una modelo de alto nivel. Y por supuesto, sus ojos escanearon el lugar en milisegundos con esa característica y aterradora mirada de cazador, hasta que se clavaron directamente en nuestra mesa. Lo que descubrí después en su expresión me dejó helado. No había sorpresa. No había pánico al verme. Había una satisfacción enfermiza, una sonrisa de depredador que ha acorralado por fin a su presa después de jugar con ella durante años. Se acercó a nosotros con pasos lentos y calculados, dejando una estela de perfume floral parisino que me provocó náuseas instantáneas por los recuerdos asquerosos que evocaba. El chico a mi izquierda hizo un amago de levantarse, pero lo detuve poniendo una mano pesada y autoritaria sobre la mesa. Valeria llegó hasta nosotros, se detuvo a 1 metro de distancia, se quitó lentamente unas gafas de sol de diseñador y me miró desde arriba. Veo que finalmente tuviste el valor de sentarte a la mesa con tu propia sangre, querido, ronroneó con una voz hipnótica y envenenada, usando exactamente el mismo tono condescendiente que usaba cuando estábamos casados. El nivel de audacia me paralizó. No solo estaba sosteniendo la mentira, sino que la estaba empujando hacia mi garganta en público. En ese momento supe que algo estaba asquerosamente mal, que ella no había venido simplemente a rescatar a sus hijos de una confrontación incómoda, sino a ejecutar un acto final que llevaba planeando desde que la eché a la calle en Madrid. Siéntate, Valeria, le ordené, mi voz cortando el ambiente como una navaja de afeitar. Y deja de hacer el ridículo. El teatro se terminó. Ya les conté la verdad de mi vasectomía, ya les dije que yo era estéril antes de que tú decidieras abrirle las piernas a aquel mediocre instructor en nuestra propia cama. Pensé que esa humillación directa, pronunciada frente a los 2 hijos que ella había manipulado durante casi 2 décadas, la haría colapsar. Creí que su armadura de superioridad se rompería, que lloraría o que intentaría justificarse. Nunca me imaginé lo que iba a escuchar. En lugar de retroceder, Valeria soltó una carcajada suave, melodiosa y profundamente desquiciada que heló la sangre de los mellizos. Se sentó con suma elegancia en la silla vacía, cruzó sus piernas estilizadas y me lanzó una mirada de desprecio absoluto que resaltó la dureza de sus facciones perfectas. ¡Ay, por favor! ¿La vasectomía? ¿Tu gran secreto de Zúrich?
¿De verdad creíste, en todo tu narcisismo y arrogancia de hombre de negocios todopoderoso, que yo no sabía absolutamente nada de tu pequeña intervención quirúrgica en Suiza? Murmuró Valeria, inclinándose hacia adelante, invadiendo mi espacio con su perfume. Lo supe desde el primer día que regresaste de esa clínica. Vi los malditos cargos en los resúmenes de las tarjetas de crédito secretas que creías que yo no revisaba. Supe que me habías negado la posibilidad de darte heredero sin siquiera consultarme. Así que, cuando quedé embarazada del otro, vi la oportunidad perfecta para hacer justicia. El chico del cabello ondulado castaño claro emitió un sonido ahogado, como si le faltara el aire, y la chica del cabello lacio rubio dorado comenzó a negar con la cabeza frenéticamente. Lágrimas de rabia y desesperación arruinando su maquillaje perfecto. Lo siguiente no tenía sentido lógico para la mente de esos dos jóvenes que veían a su madre convertirse en un monstruo despiadado frente a sus propios ojos. Nos mentiste, susurró la chica, su voz quebrándose de forma patética, perdiendo toda esa altivez de modelo que había mostrado al inicio. Nos dijiste toda la vida que él nos abandonó, que él nos odiaba. Nos hiciste escribirle cartas, nos hiciste llorar en cada cumpleaños, y tú sabías desde el principio que no era nuestro padre. Valeria giró su mirada de cazador hacia su propia hija, y por un segundo, vi la verdadera oscuridad de su alma. No había amor maternal ahí, solo había cálculo frío. Lo hice por ustedes, respondió Valeria sin una pizca de remordimiento, su rostro manteniéndose imperturbable y hermoso. Su verdadero padre era un don nadie. Un perdedor sin un centavo que huyó apenas le dije que estaba esperando mellizos. Si yo les decía la verdad, crecerían sintiéndose como basura, como hijos de un fracasado. En cambio, al darle su apellido, dijo, señalándome con un dedo de uña perfectamente esmaltada, les di un enemigo a la altura. Les di la motivación para ser fuertes, atractivos, imponentes, para tener este físico, para educarse en los mejores colegios de Europa y para convertirse en cazadores. Y sobre todo, me aseguré de que, cuando llegara el momento exacto, pudiéramos cobrar lo que nos pertenece. Y ojalá eso hubiera sido todo. Ojalá su plan se hubiera limitado a una retorcida venganza psicológica para justificar su propia infidelidad. Pero la oscuridad en sus ojos me advirtió que la caída al abismo apenas comenzaba. Ahí entendí que me habían mentido en múltiples niveles, que los documentos falsificados en la mesa no eran solo utilería para dar pena, sino un arma legal afilada. No tienes absolutamente nada que cobrar, infeliz, le solté, apretando los puños sobre la mesa de mármol hasta que mis nudillos dolieron. Mi respiración se agitó bajo el traje de diseñador, pero mantuve mi postura de hierro, mi físico atlético negándose a ceder terreno ante su ataque. Mi cabello lacio negro azabache parecía absorber la luz del sol que entraba por el ventanal. Estás loca. Falsificaste documentos oficiales en Francia, cometiste fraude, suplantación de identidad. Todo lo que pongas frente a un juez europeo será destruido por mis abogados en cuestión de minutos. Los voy a hundir a los tres en la peor miseria legal que jamás hayan visto. Valeria no parpadeó. Su sonrisa se hizo aún más ancha, estirando la piel perfecta de sus mejillas, mostrando unos dientes blancos como perlas que parecían colmillos. Se acomodó su voluminoso cabello largo ondulado castaño miel con una tranquilidad enfermiza y luego metió la mano dentro de su costoso bolso de diseñador. La tensión en la mesa alcanzó niveles insoportables. Los mellizos observaban la escena completamente paralizados, el chico con sus músculos tensos y la mandíbula marcada apretada hasta el límite. La chica llorando en silencio pero sin apartar su mirada de cazador de la mujer que le había robado la vida entera. Valeria sacó un documento grueso, sellado y notariado con sellos oficiales del gobierno, y lo deslizó suavemente sobre la mesa hasta dejarlo justo frente a mí, tapando las ridículas cartas falsas que los chicos habían arrojado antes. Tus abogados pueden intentar lo que quieran, susurró Valeria, acercando su rostro al mío hasta que sentí el calor venenoso de su aliento. Pero verás, mi amor, no los mandé a buscarte después de 18 años para que jugaran a la familia feliz. No necesito tu amor, ni tu maldita validación. Los mandé porque el hombre con el que te engañé, el verdadero padre de estas dos bellezas, no era un simple instructor de tenis como te hice creer esa noche en Malasaña. Fue un encubrimiento que me costó mucho dinero montar. La siguiente frase me cortó la respiración, paralizando cada músculo de mi cuerpo y haciendo que el lujoso entorno de la cafetería madrileña pareciera desvanecerse en un abismo de horror. El verdadero padre, continuó Valeria, saboreando cada palabra mientras sus ojos brillaban con pura maldad, acaba de salir de una prisión de máxima seguridad en Francia. Tiene una deuda de sangre masiva, ilegalmente, gracias a que tu nombre lleva 18 años en sus actas de nacimiento sin que tú lo impugnaras. Las leyes europeas te consideran el único responsable legal y financiero de la familia. Él ya sabe quién eres. Él ya sabe que eres millonario. Y adivina qué, no vino solo a Madrid, los hombres que lo acompañan acaban de entrar por la puerta detrás de ti. Saber que el verdadero padre de los mellizos, un criminal recién salido de una prisión de máxima seguridad francesa, acababa de entrar a la exclusiva cafetería en la calle de Alcalá a mis espaldas. Fue como recibir una inyección de hielo directo en la médula espinal. El eco de las palabras venenosas de Valeria todavía flotaba en el aire denso y perfumado del local madrileño. Ella estaba sentada frente a mí, irradiando esa aura maligna y triunfal, su cabello largo ondulado castaño miel cayendo en cascada sobre su pecho prominente, sus curvas pronunciadas tensas bajo la ropa de diseñador. Y su mirada de cazador brillando con una satisfacción enfermiza y sádica. A mi izquierda, el chico del cabello ondulado castaño claro estaba rígido como una tabla, sus hombros anchos y su complexión muscular paralizados por el pánico absoluto de ver a su madre transformarse en un monstruo. A mi derecha, la chica del cabello lacio rubio dorado ahogaba un sollozo, su postura de modelo de alto nivel colapsando mientras procesaba la monstruosidad del engaño. Yo estaba rodeado. Acorralado en el centro financiero de Madrid por los fantasmas de un pasado que creía haber incinerado hace 19 años.
Sentí la presencia amenazante acercándose por mi espalda, el crujido sutil del suelo de madera bajo unos pasos pesados y decididos. Valeria sonrió aún más, mostrando esos dientes perfectos, saboreando su supuesta victoria. Pero lo que ella no sabía, lo que su mente arrogante y sociópata jamás pudo calcular, era que yo no había llegado a la cima de la élite empresarial de Europa siendo una presa fácil. Yo no era un cordero asustado. Yo era el dueño de la maldita granja. Y lo que estaba a punto de desatarse iba a destrozar su perfecta realidad en pedazos sangrientos. Me giré lentamente en mi silla de cuero, sin perder ni un ápice de mi compostura, mi cabello lacio negro azabache impecable, mi físico atlético proyectando una autoridad absoluta bajo el traje oscuro a medida. Y ahí estaba él. El hombre por el que Valeria había destruido nuestro matrimonio. A pesar de haber pasado casi 2 décadas en una prisión francesa, el tipo no era, bajo ninguna circunstancia, un don nadie marchito. Era un espécimen físico imponente, de tez blanca, con un cabello rizado castaño oscuro que caía en bucles desordenados sobre su frente. Tenía una complexión muscular ruda, de hombros anchos y mandíbula marcada que imponía un respeto violento, y sus ojos poseían esa misma mirada de cazador, oscura, letal e intimidante. A su lado, flanqueándolo, había 2 matones igualmente atractivos, de rasgos caucásicos duros y atléticos. El verdadero padre de los mellizos me miró desde arriba, cruzando los brazos sobre su pecho ancho, bloqueando cualquier ruta de escape hacia la salida de la cafetería. Así que tú eres el famoso millonario que ha estado financiando el papelito de papá en los documentos de mis hijos, gruñó el hombre, con un acento denso y una voz que sonaba como grava siendo aplastada. Valeria me dijo que serías razonable. Que después de usar tu nombre todos estos años para mantener a los chicos en la alta sociedad europea, estarías dispuesto a pagar el precio de tu silencio para que no arruinemos tu preciosa reputación corporativa en Zúrich y París. Unos cuantos millones de euros y nosotros nos desaparecemos. Si te niegas, bueno, no creo que salgas de esta plaza caminando por tus propios medios. Yo todavía no entendía cómo Valeria había logrado orquestar algo tan suicida. Ahí fue cuando todo cambió de forma irreversible. No mostré miedo. No retrocedí. En lugar de eso, dejé escapar una carcajada seca, áspera, oscura y carente de cualquier humor. Una risa que hizo que la sonrisa de Valeria vacilara por primera vez. Me puse de pie lentamente, desplegando toda mi altura y mi físico atlético de modelo internacional, quedando cara a cara con el exconvicto. Mis ojos oscuros, cargados con mi propia mirada de cazador, perforaron los suyos. Valeria te mintió, imbécil, le dije, mi voz sonando tan fría y cortante como el viento de invierno en los Alpes. Te usó exactamente como me usó a mí hace 19 años en nuestro piso de Malasaña, y exactamente como acaba de usar a estos 2 adolescentes que llevan tu sangre. El criminal del cabello rizado castaño oscuro frunció el ceño, su mandíbula marcada tensándose. ¿De qué diablos estás hablando, Siseo?, dando un paso amenazante hacia mí? Pero eso no era lo peor que le iba a pasar. Levanté mi muñeca izquierda con absoluta calma y presioné 2 veces la corona de mi costoso reloj suizo. Lo siguiente no tenía ningún sentido para la mente manipuladora de Valeria. En menos de 3 segundos, el ambiente de la cafetería madrileña cambió por completo. De las mesas del fondo, de la cocina, y cruzando velozmente la entrada principal desde la acera de la calle de Alcalá, aparecieron 5 hombres trajeados. Eran mi equipo de seguridad privada, agentes de élite que yo empleaba a tiempo completo. El líder de mi equipo, un hombre imponente con el cabello corto rubio cenizo, físico escultural y una mirada de cazador absolutamente gélida y profesional, se interpuso en un abrir y cerrar de ojos entre el exconvicto y yo, deslizando discretamente su mano hacia el interior de su chaqueta donde descansaba su arma reglamentaria. Los otros 4 agentes rodearon la mesa de mármol, encapsulando a Valeria y a sus matones en un anillo de seguridad infranqueable. El silencio en el local se volvió asfixiante. En ese momento supe que la trampa de Valeria se había cerrado, pero sobre su propio cuello. ¿De verdad creíste que un hombre de mi posición, que maneja fondos de inversión en Berlín, Viena y Madrid, se sienta a tomar un café en un lugar público sin tener el perímetro completamente asegurado? Le hablé directamente a Valeria, quien ahora tenía los ojos muy abiertos, su mirada de cazador desorbitada por el pánico mientras su pecho prominente subía y bajaba con respiraciones erráticas. Su perfecto cabello largo ondulado castaño miel parecía haber perdido todo su brillo triunfal. Me volví hacia el criminal, que ahora miraba a mis guardias armados con la cautela de un animal que sabe que ha sido superado. No te voy a dar ni un solo centavo de euro, le dije al hombre de frente. Nunca he firmado un solo papel que me vincule legalmente a tus hijos. Mi firma en esos documentos franceses es una falsificación descarada, y tengo los registros de mi vasectomía en Suiza, fechados 2 años antes de que Valeria quedara embarazada. Para probar en cualquier corte de Europa que biológicamente soy estéril. Todo este teatro, toda esta extorsión, es un fraude monumental orquestado por la mujer que tienes al lado. Ella no te trajo aquí para cobrar una deuda, te trajo aquí para que mis guardias te destrocen, para que vuelvas a la cárcel por intento de extorsión, y ella pueda seguir jugando a la viuda mártir y rica. Te tendió una trampa. El exconvicto giró lentamente su cabeza hacia Valeria. Su mirada de cazador estaba inyectada en sangre, llena de una furia asesina. Dime que este maldito trajeado está mintiendo, Valeria, rugió el hombre, su voz temblando de ira. Pero Valeria no podía hablar. Estaba temblando, acorralada, su piel blanca perdiendo todo el color, dándose cuenta de que su obra maestra de manipulación se había convertido en su propia tumba. Y ojalá eso hubiera sido todo, porque la humillación apenas comenzaba. El chico del cabello ondulado castaño claro, con sus hombros anchos temblando de rabia y dolor, se levantó de golpe. Miró a Valeria con un asco tan profundo, tan visceral, que casi me dio lástima. Eres un monstruo, le escupió el chico a su madre, las lágrimas resbalando por su rostro de mandíbula perfecta. Nos envenenaste la mente.
Nos hiciste odiar a un hombre inocente. Nos hiciste creer que éramos basura abandonada solo para encubrir que eres una vil estafadora. La chica del cabello lacio rubio dorado se puso de pie junto a su hermano, su figura imponente de modelo temblando, y le lanzó a Valeria una mirada de cazador cargada de un odio definitivo y sepulcral. No vuelvas a buscarnos nunca más. Para nosotros, estás muerta, sentenció la chica, su voz fría y cortante como el hielo. Los dos hermanos se dieron la vuelta y, sin mirar atrás, salieron caminando de la cafetería, empujando las puertas de cristal, perdiéndose en el bullicio de la plaza de Cibeles. Valeria soltó un grito ahogado, intentando extender la mano hacia ellos, pero mi jefe de seguridad de cabello corto rubio cenizo le bloqueó el paso con su enorme torso muscular. Ahí entendí que me habían dado el golpe final gratis. Ella lo había perdido absolutamente todo en menos de 10 minutos. Sus hijos, su chantaje, su dignidad y su libertad. Me acerqué a la mesa, tomé el grueso sobre de cuero con los documentos falsificados y los sostuve en alto. Esto es evidencia de fraude continuado, suplantación de identidad y extorsión agravada, anuncié con voz gélida, mirando alternativamente a Valeria y al exconvicto. Mis abogados en París y Madrid van a presentar esto ante las autoridades en la próxima hora. A ti, señalé al hombre del cabello rizado castaño oscuro, te sugiero que salgas de España ahora mismo antes de que la Interpol te recoja por violar tu libertad condicional. Y a ti, Valeria, a ti te voy a destruir en las cortes. Voy a asegurarme de que pases la próxima década en una celda donde ni tu cabello ondulado castaño miel, ni tus curvas, ni tu asquerosa mirada de cazador te sirvan de absolutamente nada. Nunca olvidaré el sonido de esa puerta cuando el criminal y sus matones salieron huyendo despavoridos, dejando a Valeria completamente sola, temblando en su silla de cuero, reducida a nada. No hubo piedad. Los meses siguientes fueron una masacre legal. Mis firmas de abogados en las capitales europeas cayeron sobre ella con el peso de un mazo de acero. Demostramos el fraude con los registros médicos de Zúrich, demostramos la extorsión con las cámaras de seguridad del café en Madrid y los testimonios de mis agentes. Valeria fue condenada y perdió el rastro de lujos que había estado arañando durante 20 años. Terminó encerrada, sin dinero, sin aliados y, lo más importante, sin sus hijos. A los mellizos nunca volví a verlos físicamente. Supe, por reportes de mis investigadores, que el chico se unió a la armada en otro país europeo, canalizando su presencia física y su rabia en algo disciplinado. Y que la chica logró conseguir un contrato en una prestigiosa agencia de modelos en Milán, usando esa misma belleza y mirada de cazador que le heredó a su madre, pero manteniéndose alejada de la toxicidad familiar. Ambos cambiaron sus apellidos. Ambos borraron a Valeria de sus vidas. En cuanto a mí, regresé a mi despacho en el Paseo de la Castellana. Mi vida volvió a ser ese cuadro perfecto, controlado y milimétrico. Pero la cicatriz quedó ahí, como un recordatorio oscuro de que el pasado siempre intenta volver, y que la única forma de sobrevivir cuando los monstruos tocan a tu puerta, es ser más despiadado que ellos. No me arrepiento de nada de lo que hice ese día en la cafetería. Porque a veces, para cortar el veneno de raíz, tienes que quemar el bosque entero. Gracias, Michi, por haberle dado voz a mi caso en este canal. Sé que es una historia fuerte, casi increíble, pero necesitaba sacarme este peso de encima y compartirlo, y escuchar cómo lo narras con tanto respeto y realismo me hace sentir que cerré el capítulo definitivamente. Para los que están del otro lado de la pantalla pasando por cosas oscuras y sientan que necesitan soltar su verdad. Recuerden que abajo en la descripción de este video está el correo del canal para que envíen sus propias historias, créanme que ayuda muchísimo soltarlo. Muchísimas gracias a todos por escucharme y por su apoyo en los comentarios, los estaré leyendo desde las sombras. Y sé que Michi le dará corazón a cada uno de sus comentarios y los estará saludando en el próximo video sin falta. Solo me queda dejarles una última pregunta, después de todo este infierno, ¿ustedes habrían tenido la sangre fría para destruir a su ex en ese mismo instante? ¿O habrían intentado salvar a los mellizos a pesar de que no eran su sangre? ¿Qué nivel de sangre fría, de verdad? Acabamos de presenciar una clase magistral de cómo aniquilar a un narcisista sin despeinarse ni un milímetro. Valeria pensó que tenía todas las cartas ganadoras, que podía jugar a la titiritera con vidas ajenas durante 2 décadas y salir impune. Pero cometió el error más viejo y estúpido del mundo, subestimar a su oponente y meterse a la jaula del depredador equivocado. Me da muchísima pena por esos 2 chicos, la verdad. Descubrir que tu propia madre te fabricó una vida entera de resentimiento y odio, usándote como un escudo de carne solo para tapar su propia basura, es algo que te quiebra la mente. Pero, al mismo tiempo, el protagonista hizo lo único que se podía hacer en una situación tan extrema y asfixiante, quemar el puente, dinamitar el camino y no mirar atrás. A veces, la única cura real para el veneno es amputar. De verdad, mi gente, quiero tomarme un segundo para agradecerles desde el fondo de este canal. Saber que ustedes me confían sus vivencias más crudas y oscuras con los ojos cerrados, y que me eligen para darles voz, es un privilegio inmenso que respeto muchísimo. Este espacio es lo que es gracias a la confianza total que me dan al mandarme sus historias y abrirse de esa manera. Así que si todavía no forman parte de esta comunidad, los invito a suscribirse, no les cuesta nada, lo hacen en un segundo, y a mí me ayuda a seguir trayéndoles estos testimonios reales. Además, si se quedaron con esa sensación de adrenalina y quieren más drama del bueno, dense una vuelta por el canal porque hay otros videos subidos que los van a dejar igual o más impactados que este. Les aseguro que la realidad siempre supera a la ficción. Ahora les toca a ustedes tener la última palabra. Si estuvieran en los zapatos de nuestro protagonista millonario, con el equipo de seguridad a sus espaldas acorralando al criminal, hubieran reaccionado con esa misma frialdad quirúrgica para destruir a Valeria. ¿O habrían intentado, de alguna manera, ayudar a esos 2 adolescentes sabiendo que en el fondo también fueron víctimas de la locura de su madre?
Quiero leer su veredicto final abajo en los comentarios, porque este caso da para debatir toda la noche. Nos vemos en el próximo video.